BI es el valor observado de la variable dependiente para las iteraciones o observaciones. Y BI gorro, que se puso por acá abajo, perdón. ¿Sí? Y, perdón, es igual al valor estimado de la variable dependiente para las iteraciones o observaciones, ¿sí? Entonces, digamos, voy a usar la lapicito. ¿Sí? Va a ser el observado, ¿sí? Y este va a ser el que nosotros vamos a estimar, ¿sí? Entonces dice, define la forma de penalizar, perdón, errores absolutos grandes. Para poder evitarlos al elevarlos al cuadrado, logramos lo siguiente. 1. Magnificar o penaliza los errores más grandes. 2. Cancela el efecto de valores positivos y negativos, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver cómo es que funciona esto ya cuando veamos un ejemplo, ¿sí? Entonces dice que el modelo de regresión lineal simple pues, era lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Donde la ecuación o línea de estimación minimiza la suma de los cuadrados de los errores. Y por acá tenemos la ecuación expresada en otras literales, donde dice que E de Y, ¿sí? Va a ser igual a beta 0 más beta 1 de X, ¿sí? Donde beta 1 pues es la pendiente y beta 0 va a ser la ordenada o el intercepto, ¿sí? Okay, entonces, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Dice que la ecuación de regresión lineal simple estimada pues, va a ser exactamente la misma que venimos usando o que hemos visto, ¿sí? Donde lo que les decía que A es la coordenada en el origen y B es la pendiente, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Entonces dice, AutoJack periódicamente tiene una semana especial de ventas. Como parte de la campaña de ventas, Jack corre uno o más anuncios comerciales por televisión durante el fin de semana para predecir sus ventas. Los datos de una muestra de 5 ventas previas son mostradas a continuación, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Sí, que vino AutoJack y vendió vehículos durante una semana, ¿sí? Durante esa semana, él estuvo pautando o haciendo cierta cantidad de anuncios, ¿sí? Y ellos lo que quieren encontrar, digamos, es ver la relación que se tiene entre la cantidad de anuncios que se colocaron y la cantidad de vehículos que se vendieron cada día, ¿sí? Entonces, efectivamente, aquí tenemos, miren, eh, el primer día, pues, se colocó un anuncio y se vendieron 14 vehículos. El segundo día se colocaron 3 anuncios y se vendieron 24 vehículos. El tercer día se colocaron 2 anuncios y se vendieron 18 vehículos, ¿sí? El cuarto día se colocó solamente un anuncio y se vendieron 17 vehículos. Y el último día, el quinto, se colocaron 3 anuncios y se vendieron 27 vehículos, ¿sí? Entonces, a simple vista, o viéndolo acá, ¿ustedes qué me dirían? ¿Qué esperarían del coeficiente de correlación ustedes acá? ¿Que esté muy cercano a 1 o que esté muy cercano a 0? ¿Me dirían? ¿Cercano a cero? Francisco, ¿verdad? ¿Quién habló, perdón? Rodrigo, Rodrigo, perdón. Ok, por qué me dirías que cercano a 0, Rodrigo? porque los valores de los anuncios se mantienen constantes mientras va creciendo el número de autos. Ajá, entonces, recordad que el coeficiente de correlación lo que nos dice es que tanto se explican las variables entre sí. Entre más se expliquen las variables, el coeficiente de correlación es más cercano a 1. Entre menos se expliquen las variables entre ellas, el coeficiente de correlación es más cercano a 0. Entonces, en este caso, la persona me está diciendo que vemos que se explican bastante las ventas de los vehículos por la cantidad de anuncios, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperaríamos? ¿Un coeficiente de correlación cercano a 1 o cercano a 0? Cercano a 1. Cercano a 1. ¿Sí? Muy bien. ¿Los demás qué dicen? ¿Qué creen que es cercano a 1?
Todavía se están No sé, bajando, podría explicar. todavía se están bajando el almuerzo, ¿no? Ah, no, sí, cercano a 1, perdón, ya lo entendí. Cada uno, ¿verdad, Rodrigo? Ok, vuelvo a explicar. Miren, pues. Cuando la relación entre variable independiente y dependiente es fuerte, o sea, decimos que la variable independiente sí explica a la variable dependiente. En este caso podemos ver, entre más anuncios hay, más venta de vehículos hubo. Entre menos anuncios hay, menos venta de vehículos hubo. O sea, eso quiere decir que sí están relacionados fuertemente, ¿sí? Según lo que podemos ver con los números así a simple vista, ¿sí? Entonces, nosotros esperaríamos tener un coeficiente de correlación cercano a 1 o por encima de 0.5. ¿Por qué? Porque podemos ver que la relación sí es un poco fuerte, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a corroborar con el coeficiente de correlación, ¿sí? Ver si efectivamente estas dos variables son homocedásticas, ¿sí? Aunque por la cantidad de anuncios posiblemente no lo vamos a poder ver con una gráfica, sino que lo vamos a poder corroborar nada más con el coeficiente de correlación, ¿sí? Entonces, si quieren, llevémonos estos datos a Excel para ir a graficarlos y calcular el coeficiente de correlación. ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces llevémonos a Excel, ¿sí? Entonces, vamos a colocar otro por acá. Vamos a colocar acá número de anuncios y ventas de autos, ¿sí? Entonces tenemos 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, ¿sí? 1, 3, 2, 1, 3, 14, 24, 18, 17, 27. Ok. Entonces, pregunto, ¿cuál es la variable dependiente? Las ventas de auto. Las ventas de los autos, ¿verdad? Entonces sabemos que esta es nuestra variable dependiente, ¿sí? Y la independiente es número de anuncios. Ahora les pregunto, ¿qué relación tenemos, directa o inversa? Directa. Directa. Directa, ¿verdad? Sí, muy bien, así es, tenemos una relación directa. Entonces, ¿el coeficiente de correlación va a ser positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿sí? Así es. Entonces, vamos a tener un coeficiente de correlación positivo, ¿sí? Entonces, calculémoslo, ¿sí? Coeficiente de correlación, ¿sí? Y efectivamente, miren. Y a lo que les decía, es muy cercano ¿a qué? El coeficiente de correlación. A 1. A 1, ¿sí? Exacto. Entonces, eso quiere decir que tenemos que nuestras variables son homocedásticas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que sí se relacionan o sí se explican bien entre ellas, ¿sí? Entonces, ahora saquemos la gráfica para ver cómo se mira, ¿sí? Nos vamos acá, insertar, gráfico de dispersión, ¿sí? Y efectivamente tenemos la gráfica, ¿sí? Y lo que les decía, si yo les, por ejemplo, si yo les pregunto con esta gráfica, ¿tenemos valores homocedásticos o heterocedásticos? ¿Qué me hubieran dicho? Solo con ver la gráfica. No. Que son heterocedásticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no los vemos que estén cerca. Pero es porque tenemos... ¿Cómo? Porque están dispersos. Ajá, pero es porque tenemos muy pocas observaciones, ¿sí? Solamente tenemos 5 observaciones, ¿sí? O sea, 5 días nada más de datos. Entonces, cuando se tiene poca data, es muy difícil poder decir si tenemos una relación homocedástica o una relación heterocedástica a simple vista. ¿Por qué? Porque cuando ploteemos o coloquemos los puntos de cada uno de estos, ¿sí? Con su coordenada en Y y su coordenada en X, van a estar bastante dispersos, pero solamente es por el tema de la cantidad de observaciones, ¿sí? ¿Y cómo corroboramos entonces eso? Con el coeficiente de correlación, ¿sí? Con el coeficiente de correlación sí vamos a poder ir a decir, ah, bueno, o si tenemos un coeficiente de correlación muy cercano a 1, entonces podemos decir que
las variables son homocedásticas. ¿Qué quiere decir eso? Las variables se relacionan bastante entre ellas. ¿Sí, Rodrigo? No, cabal, lo que acabas de decir, yo al verlo inmediatamente en la gráfica, yo pensé que era homocedástica porque, digamos, los 1 están cerca y los 3 también están cerca, por eso yo lo tomaría como homocedástica. Ah, ok. Pero si te das cuenta, por ejemplo, las brechas, digamos, entre este y este sí están como bien dispersas, ¿verdad? O sea, estos dos puntos sí están bastante cerca. Pero de ahí tenemos uno perdido, digamos, ¿verdad? Entonces, por ese se pensaría que tal vez es más heterocedástica que homocedástica. Ok, sí, pero sí me quedó bastante claro que podemos corroborarlo con el coeficiente. Coeficiente de Sí, sí. correlación. Va, Ujú. buenísimo. Ok. Va, entonces ya calculamos el coeficiente de correlación. Ahora pongámosle la línea de la recta, ¿sí? Y entonces agreguemos la línea. Ahí está. Entonces, efectivamente, vemos que tenía una relación directa, ¿verdad? Y efectivamente cuando agregamos la línea de la recta, miren cómo nos queda acá. Nos queda de esta manera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos por el método de mínimos cuadrados ordinarios, ese es el método que utiliza acá Excel, ¿sí? Entonces, si le damos presentar ecuación del gráfico, ¿sí? Esta va a ser la ecuación por el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Esta que nos dice que y es igual a 5x más 10, ¿sí? Si se dan cuenta, va a ser la misma que vamos a tener acá, miren, ¿sí? Entonces dice, nosotros vamos a tener la ecuación de y es igual a 5x más 10, ¿sí? Que ustedes la conocían anteriormente como la ecuación de la recta, ¿sí? ¿Por qué ecuación de la recta es la que calcula Excel? Pues es por el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Entonces tenemos la misma, ¿sí? Entonces dice que el error residuo lo obtenemos dentro de la resta de y observado menos y estimado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a ver, dice, el valor estimado de 2, cuando x vale 2, y es igual a 20. Ahora calculemos el observado. Dice que cuando calculamos el observado, x es igual a 2 y y es igual a 18. Hagámoslo en Excel. El observado, sí, perdón, el valor observado. Ajá. El valor observado, miren, es este de acá. O sea, los datos que nosotros ya sucedieron, que sí pasaron y que exactamente fueron esos. Esos son los valores observados. Entonces dice, cuando se coloca una cantidad de anuncios de 2, ¿sí? Tenemos un resultado de 18. ¿Sí? Entonces es lo que decía ahí, ¿sí? Cuando tenemos un x igual a 2, ¿sí? Vamos a obtener un y igual a 18. Esto es para los observados, ¿sí? O sea, algo que ya sucedió, algo que ya pasó y que efectivamente fue de esa manera. Pero si nosotros hubiéramos calculado con la ecuación, esta que encontramos acá, que es la de mínimos cuadrados ordinarios, un estimado, ¿sí? Entonces decimos, y si lo queremos estimar, entonces si tenemos un x igual a 2, ¿sí? ¿Cuánto vale y? Entonces lo encontramos con la ecuación, ¿sí? Entonces voy a colocar por acá la ecuación. Esta es, vamos a ver, precio, no, anuncios, este es la pendiente y el intercepto, y. ¿Sí? Entonces tenemos una cantidad de anuncios de 2, una pendiente de 5, un intercepto de 10, ¿sí? Y y pues va a ser obviamente la multiplicación de la cantidad de anuncios por la pendiente más el intercepto, ¿sí? Entonces, efectivamente, cuando el estimado es de 2, ¿sí? Obtenemos que vamos a vender 20 vehículos, ¿sí? O sea, eso es lo que obtenemos, digamos, por utilizar nuestra ecuación que la encontramos por el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Entonces dice que el error, ¿sí? O el residuo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tanto estamos alejados de la realidad? Lo obtenemos únicamente restando, ¿qué cosa? Y observado menos y pronosticado, ¿sí? Entonces decimos el valor
el residuo, perdón, o error, lo obtenemos entre y observado menos y pronosticado, ¿sí? Menos 2. Pero recuerdan que esto era en términos absolutos, ¿sí? Para que no nos afecten los signos negativos, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, para poder calcular, pedir, solamente se los quería comentar para que ustedes sepan cómo se obtiene, por si en algún momento alguien les pregunta, mira, ¿y cuál es el error de haberlo calculado con esta ecuación por el método de mínimos cuadrados ordinarios? Ah, bueno, pues el error que tenemos es una dispersión o un residuo de 2. ¿Sí? Okay. Entonces, es lo que está acá. Miren, esto que se ve aquí, por ejemplo, dice que cuando tenemos cuando pautamos 2 anuncios, en lo real, pues vendimos 18, ¿sí? Es acá. Si lo hubiéramos pronosticado con la ecuación de método de mínimos cuadrados ordinarios, hubiéramos tenido 20, ¿sí? Entonces, la brecha, que es esta que está acá, ¿sí? Entre esos dos, es ¿qué cosa? El error o el residuo, ¿sí? Es esto de acá. He dicho, en otras palabras, es este menos 2 de acá, ¿sí? O sea, digamos, ese es el error que hubo por haber utilizado este método, ¿sí? El método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Es uno de los más utilizados en la vida para poder hacer pronósticos. De hecho, yo diría que varios de acá hacen eso, pasan una gráfica y encuentran la ecuación de la recta para poder hacer pronósticos. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho. ¿Alguien lo ha utilizado? Yo lo usé en la universidad. No, para La nada. U, La U nada más y recuerdo sobre que la U. mencionaban algo de que extrapolar no era muy recomendable, era más recomendable ¿Perdón? ¿Más recomendable qué cosa? era más recomendable interpolar que extrapolar. Extrapolar. Sí, pues, sí, Porque es como por no el tema conocemos de los que datos. ¿No? sí, es por el tema de eso, ¿verdad? De que cuando interpolas, pues ya es una serie de datos observados y todo esto, ¿verdad? Todos los días lo utiliza Gretel. ¿Está por Sí, ahí, Gretel? yo Sí. hago regresiones todos los días. Bueno, Ah, sí. saco ¿En qué es en lo que linealidades. trabaja usted? Trabajo en una farmacéutica en investigación. Ah, ¿y para qué le sirve? O sea, ¿qué es lo que Por ejemplo, pronostica? en las concentraciones de los activos, nosotros necesitamos que se comporte de manera lineal, o sea, que la cantidad de activo que detecta nuestro método, si tiene un exceso, por ejemplo, detecte ese exceso de manera lineal, o si tiene menos de la cantidad que mi método detecte esa cantidad y no se salga de esa tendencia. Entonces, para realizar un método y poderlo pasar a control de calidad, nosotros necesitamos demostrar eso. Ah, ya. Buenísimo. Gracias, Gretel. Pues mire, yo pensé que más de ustedes lo utilizaban, la verdad, pero veo que no. Pero miren, esto es también Rodrigo, bastante común porque pues, en la pero realidad, sí, claro, te sí, José. sí, te impresionarías de saber la cantidad de gente que hace estos pronósticos por puro conocimiento empírico. Calcula el dedo. Ajá, y la verdad es que te voy a ser bien Sí, sincero. Ese es exacto. un método que a mí en lo personal me parece muy arriesgado, pero hay mucha gente que por la cantidad de tiempo que llevan los trabajos, me atrevería a decir que su error o residual es bastante pequeño, porque ya saben cómo se comporta el mercado. Pero yo no entiendo cómo alguien, digamos, Sí, si esto lo multiplicamos a millones en una empresa, eh, y estás, pues, tenés obviamente un presupuesto que obviamente no puedes gastar todo lo que agarras en hacer tal vez alguna compra o poner alguna planta o algo así. ¿Cómo la gente se anima a hacer esos forecasts sin saber esto, pues?
esos pronósticos de aire. Al dedo, cabal. Sí, sí, vean, fíjense que yo me topo bastante esto con el otro curso que doy y ahí es donde me doy cuenta, porque cuando les empiezo a preguntar a la mayoría, miren, ¿y ustedes cómo pronostican? Efectivamente se da eso, ¿verdad? Y pues ya en la realidad, les soy bien sincero, hay una regla que se llama la regla 80-20. Es un estudio que se realizó donde dice que 80% en realidad debería de ser cálculos matemáticos para el pronóstico y el 20% únicamente debería depender del conocimiento de la persona, ¿sí? Del conocimiento que tenga en esa área donde él se envuelve. Entonces, digamos, el 20% solo debería de complementar todo el cálculo matemático que se debe de hacer en realidad para poder hacer un pronóstico correcto, ¿verdad? Pues sí, yo sé que en la realidad esto no es así y la mayoría de personas no lo hacen así, pero yo más creo que es por puro tema de que no tienen el conocimiento de cómo se debe de aplicar correctamente, de qué es lo que hay que analizar y todo. Y hoy, pues, yo con estas dos clases que faltan todavía, voy a tratar de que vayan con la mayor capacidad, digamos, de poder hacer por lo menos un pronóstico con ciertos criterios que son como los más acordes, ¿sí? Que no puedo meterme tanto tampoco a ello porque para eso está el otro curso que les digo que da la facultad, pero que ese no lo llevan ustedes. Entonces, es para esto, Yo digamos, solo como ahorita, comentario, ¿sí? en mi oficina lo que usan para hacer pronósticos o, ¿Sí? o, por ejemplo, para estimar la demanda, usan Arima o Forecast. Sí, Lo ahí hacen está, con directo. R. Ajá. Sí, buenísimo. Ahí están utilizando un buen modelo, exacto. Sí, igual en mi empresa Forecast, así nos manejamos. Forecast, perfecto. Y miren, este forecast, no sé qué método utilizará o qué modelo exactamente. Ahora el Arima sí sé cuál es, cabal, pero está bien, sí me parece. Pero, tal como decía José, la mayoría es como, "Ay, ¿cuánto esperas vender para el otro mes? Ah, espérame. ¿Y qué hacen? Agarran, por ejemplo, le sacan el promedio a los últimos 3 años para ese mismo mes, o le incrementan un 1.5 en relación a las ventas del mes anterior, o le bajan, hacen una cantidad de juegos ahí que al final sí les pega un poquito, pero es porque yo creo que la demanda, o digamos, o la venta de los productos aquí en Guatemala es muy constante y están bien marcadas por el tema de estacionalidad. Sabemos cuándo vamos a vender más, cuándo vamos a vender menos, cuándo la gente tiene plata para gastar, cuándo la gente no Nosotros tiene lo plata para tenemos por gastar. dinámicas ¿Sí? comerciales. ¿Eso cómo funciona, Judy? Por ejemplo, el Día de la Madre, Ah, ok. el Día del Padre, el el ¿Por qué- Black Walmart, el Black Friday. ¿Y por qué le llaman dinámicas? Es que, por ejemplo, nosotros en la empresa lo que manejamos son actividades comerciales Ujú. por cada periodo de tiempo. Entonces, durante todo el año tenemos nosotros ya las actividades que vamos a ir colocando en los supermercados. Perfecto. Pero, Nosotros, pero te digo nosotros algo, los economistas hubiéramos... José, perdón. ahorita con la situación del coronavirus puso en jaque a mucha gente que no sabe usar A todos. estadísticas porque, digamos, el Día de la Madre se comportó súper atípico a como normalmente lo hace. Para los que trabajan en la industria comercial, pero tal vez no de bienes básicos, sino de bienes tal vez un poquito como de lujo o que no son de primera necesidad, se habrán dado cuenta Ujú. que la demanda fue totalmente diferente. Obviamente, habían factores que iban a hacer que no se consumiera de la misma forma, pero yo creo que si de aquí en adelante, digamos, en donde estamos parados en el año, no se tiene algún dato, no se mira el estadístico, como es lo que hemos estado viendo, es muy probable que el margen de error para lo que se pretende vender a fin de año sea alto. Sí, fíjate, José, que lo difícil también ahorita, a pesar de que la gente tenga conocimientos estadísticos y todo, es un poquito cómo comparas todo esto, porque digamos, no hay una historia que te sirva de referencia para saber cuál va a ser el comportamiento de ahorita también, ¿verdad? Entonces, sí vas a poder acercarte un poco, pero de igual forma va a estar bastante sesgada porque no hay como algo atrás que te sirva de parámetro para poder estimar
más o menos lo que va a presentarse en la realidad, ¿verdad? Sí, es que yo te lo decía más desde el escenario de que por lo que yo he visto es que Ujú. he visto que mucho empresario está proyectando a que fin de Como año siempre. va a ser bueno y que digamos la economía se va a recuperar en el siguiente trimestre. Y Nada bueno, que ver, ¿verdad? todos quisiéramos creer eso, ¿verdad? Porque al final a todos Ajá, nos interesa que la economía se mueva. Pero ¿y si no es cierto? Eso es sí, muy caro en efectivamente. términos económicos, ¿va? Entonces yo creo que sí es importante, tal vez si no tenemos mucha historia, ser un poco precavidos con los análisis que hacemos, ¿va? Exacto. Sí, efectivamente. Sí, miren, y la verdad es que todos los comercios se ven afectados de distinta manera. Puede ser que algunos sí se recuperen en un trimestre, puede ser que algunos se recuperen en un semestre y puede ser que algunos se recuperen dentro de 2 años, ¿sí? Todo va a depender del rol del negocio, de cómo también responda, digamos, la demanda después de que salgamos de todo este tema de COVID, ¿verdad? Que si tenemos poca demanda, pues nos va a costar recuperar, salir de esta recesión que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, depende de cada modelo de negocio y todos van a comportarse de una manera distinta, ¿sí? Entonces, creo que tampoco, cuando yo veo a veces que alguien dice, sí, que esperamos que esto se recupere para toda la economía en tanto tiempo, digo, pero ¿cómo pueden dar seguridad que todos se van a recuperar en ese tiempo? Si todos tienen un rol de negocio completamente distinto. Habría que hacer un estudio por cada rol de negocio y ver cómo se van a ver afectados y cómo se van a recuperar después de todo esto, ¿verdad? Entonces sí es como bien, un poquito, ¿cómo sería la palabra? Atrevido, digamos, decir que todos se van a recuperar durante tanto tiempo, ¿verdad? Pero bueno, si quieren vamos a seguir con la clase, que nos desviamos un poquito. Entonces, vamos a ver por acá. Entonces dice que pues esto es un poquito ya lo que hemos venido viendo. Miren, dice que Y dice que es el intercepto para la ecuación de la regresión, con Y menos el intercepto para la ecuación de regresión estimada, ¿sí? Entonces, pues tenemos acá la ecuación, ¿sí? La pronosticada, que lo único que cambia es que tenemos ahora esta como barrita encima, ¿sí? Eso significa que es la pronosticada, ¿sí? O la estimada en este caso. Dice, la regresión de la ecuación de regresión estimada es como nos quedó a nosotros, donde dice que y es igual a 10 más 5x, ¿sí? Donde la pendiente, pues, es 5 y la coordenada del origen es 10, ¿sí? Si vemos, es lo mismo que tenemos acá. Miren, creo que acá está un poquito distinto porque primero ponen la variable independiente y luego ponen la coordenada en el origen o el b, ¿sí? Entonces dice lo siguiente. Las ventas de auto van a ser igual a ¿qué cosa? A 10 más 5 por la cantidad de anuncios, ¿sí? Eso fue lo que hicimos acá, miren. Nosotros acá tenemos cantidad de anuncios, la pendiente, ¿sí? El intercepto y lo que vamos a obtener finalmente, que es Y, o sea, la variable de venta de vehículos. Ahora yo les pregunto, como dijimos que la variable tiene una relación directa, ¿cierto? Entonces, entre más anuncios nosotros coloquemos, ¿qué esperaríamos nosotros? Más ventas. Mayor cantidad de ventas, ajá. Mayor cantidad de ventas, sí, efectivamente, sí. Entonces, veamos si eso es factible. Por ejemplo, coloquemos aquí 5 anuncios, aquí 15, aquí 20, ¿sí? Y aquí 18, por ejemplo, ¿sí? Ponerle 13 mejor. Entonces, vean, vemos que es efectivamente de esa manera. Si se pautan 2 anuncios, nosotros vamos a poder vender una cantidad de 20 vehículos. Si se pautan 5 anuncios, nosotros vamos a tener una venta de 35 vehículos. Si se pautan 15, 85 y así, por ejemplo, 20, dice que van a haber 110 ventas de vehículos, perdón, ¿sí? Entonces pregunto, ¿hasta dónde vamos ahorita? ¿Alguien tiene dudas de lo que hemos hecho? No. No, ok, va. Entonces vamos a seguir, ¿sí?
Entonces dice acá que cuando no se pone ningún anuncio, se van a vender 10 autos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice, digamos, la teoría, ¿sí? Si nosotros no colocáramos, por ejemplo, ningún anuncio, miren acá en el primero, pues únicamente vamos a vender 10 vehículos, ¿sí? Esto pueda que sea cierto o pueda que no sea cierto, ¿sí? Porque puede ser que si nosotros no colocamos ningún anuncio, pues posiblemente no vamos a vender ningún vehículo. ¿Por qué? Que la gente posiblemente no va a saber que hay ofertas, no va a saber que estamos liquidando vehículos, ese tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, digamos, la teoría dice que si nosotros no colocamos ningún anuncio, pues no vamos, vamos a vender 10 vehículos, ¿sí? Esto es la teoría. Ahora, la realidad puede ser otra, ¿sí? Esto al final es solo una estimación, es una inferencia, ¿sí? De lo que puede suceder, ¿sí? Ok, entonces, acá está, dice, interpretación de, vamos a ver, de parámetros. Dice que aquí hacen el cálculo de la pendiente, ¿verdad? Que es el cambio en Y y el cambio en X. Tenemos una pendiente de 5. Entonces dice, por cada anuncio extra que se ponga, te venderán 5 automóviles más, ¿sí? Y es efectivamente lo que nosotros vemos acá, miren. Por ejemplo, si aquí empezamos con un anuncio, vendemos 15. Si colocamos 2, vamos a vender 20. Si colocamos 3, vamos a vender 25. Si colocamos 4, vamos a vender 30. Y si colocamos 5, vamos a vender 35, ¿sí? Efectivamente, lo que nos dice la ecuación, ¿sí? La ecuación nos dice que por cada incremento de un anuncio, ¿sí? O sea, esto de acá, nosotros vamos a vender 5 vehículos más, ¿sí? ¿Alguien tiene duda con esa interpretación? Se los pregunto porque más o menos en el corto y en el, ¿cómo se llama esto? En el caso que veamos la otra semana, algo así se los voy a preguntar. Si, por ejemplo, les preguntaría, si viene la persona e incrementa en un anuncio más, ¿cuántas unidades espera vender más? ¿Sí? Y me tendría que responder ahí, mire, espera vender 5 unidades más de las que vendió anteriormente, ¿sí? Ahora, si les pregunto, ¿cuánto es la cantidad total de anuncios, de vehículos que va a vender por colocar tantos anuncios? Ah, bueno, la cantidad total es, por ejemplo, coloco un anuncio, va a ser 15. Entonces, ese tipo de cuestiones sí quiero que las tengan bien claras porque sí se las voy a estar preguntando. Ok, entonces, pasemos a la siguiente. Entonces dice que para estimar un valor, ¿sí? Nosotros vamos a meter ese valor a la ecuación que nosotros ya obtuvimos con nuestro método, ¿sí? Entonces dice, si se ponen 12 anuncios, ¿cuántos autos espera vender? ¿Sí? Entonces dice, si nosotros colocamos 12 anuncios, se espera vender 70 automóviles, ¿sí? Entonces, vemos si es cierto. Coloquemos acá 70 anuncios, ¿sí? Si me veo más. 360 es... Eran 12, ¿no? Ah, no, 12, perdón. 12 son. Ya me había asustado. Ahí está, ¿sí? Chica, dije, entonces, miren, si la persona coloca 12 anuncios, esperaría vender 70 automóviles, ¿sí? Nosotros vamos a decir, mire, si usted coloca 12 anuncios, vamos a esperar vender 70 automóviles, ¿sí? Ah, ok, mire, y eso es exacto, o sea, yo voy a vender esa cantidad de automóviles. ¿Qué le dirían ustedes? Es un Que pronóstico. según la inferencia, sí se venderían esos 70 autos. Esos 70 autos, ¿verdad? ¿Qué dicen los demás? Quiero escucharlos. Es un pronóstico, solamente. Ajá, No es es que un de verdad se pronóstico, pase, sino... Exacto, ¿sí? Entonces, pero a pesar de que es un pronóstico, nosotros podemos encontrar como un intervalo, ¿sí? Donde entre dónde se va a mantener, digamos, al colocar esa cantidad de anuncios, ¿sí? Eso lo vamos a obtener por medio del error estándar, ¿sí? Para no dar un dato tan exacto. Entonces, nosotros es mejor dar un intervalo. Mire, puede estar entre tanto y tanto. Es decir, mire, usted va a vender, a que venda 70 anuncios. Ah, y voy a vender más o menos. Ah, eso sí no lo sé. Entonces, la estadística nos enseña cómo calcular un intervalo, ¿sí?, de aceptación
en este caso, ¿sí? Y ese es el que vamos a calcular ahorita. Entonces, vean, dice que para calcular ese intervalo que yo les digo, debemos de calcular el error estándar de estimación, ¿sí? Este dice que mide la variabilidad o dispersión de los valores observados alrededor de la recta de regresión, ¿sí? ¿Y cómo se obtiene? Dice que el error estándar lo vamos a obtener por la sumatoria de los y al cuadrado menos a por la sumatoria de los y menos b, por la sumatoria de xy partido n menos 2, ¿sí? Entonces, yo se los dejo acá cómo es la ecuación, cómo es el enunciado, pero Megastat nos calcula esto automáticamente, ¿sí? Entonces, no hay necesidad que nosotros lo hagamos a mano, ¿sí? Solamente se los dejo ahí enunciado para que ustedes sepan cómo es que se calcula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está, si ustedes lo quieren hacer después a mano, aquí están los datos que deben de darles, miren. Le dice que es 2114 menos 10 por 100 menos 5 por 220, dividido 5 menos 2, y eso nos dio un error estándar de 2.16, ¿sí? Entonces, de acá, la interpretación es la siguiente. Las ventas observadas se separan de las predichas en un promedio de 2.16 autos vendidos, ¿sí? ¿Alguien tiene duda con esta interpretación o tiene duda de por qué se interpreta así? O sea que en ese ejemplo que pusiste de 12 anuncios, puede vender entre 72 y 68, ¿o no? Sí, por Sí, ahí ¿o no? podríamos decir, ¿sí? Ah, Pero antes de decir esto, la estadística nos dice cómo es que se debe de construir un intervalo de confianza con más, digamos, no exactitud, sino que con más predicción, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a ver, pero sí está bien tu análisis, ¿sí? De esa manera lo podríamos interpretar, ¿sí? Que es exactamente lo que dice acá. Las ventas observadas se separan de las predicciones en un promedio de 2.16 autos vendidos, por arriba y por abajo, ¿sí? Efectivamente, así es. Entonces dice, entonces ahora vamos a irnos a Excel y lo vamos a calcular con Megastat, ¿sí? Entonces necesito que tengan todo Megastat, yo lo voy a ir a colocar. ¿Alguien sabe si esto se puede hacer en GeoGebra? Ahí sí no sé, ahí sí le quedó mal yo. No, Manuel, no sé si GeoGebra sabrás. no hace, no, GeoGebra no hace regresiones lineales. Ah, Donde ok. hoy es Gracias. súper fácil es en R, pero no creo que. Sí, pero R es, no me quisiera meter a R, fíjate. Sí, y No sé si la sabes ventaja de R es que no hay utilizarlo. límite con los datos ni la cantidad de variables que se puede hacer la regresión. Ajá, sí, pero el Solo problema ahora es que ya nos metemos pues, ahora. no tan a programar, pero sí es más así. Por eso no me gusta meterme con R, cabal, porque me causa más problemas después. Ok, entonces, le vamos, de hecho, fíjate que en la otra clase que doy de pronósticos he querido utilizar R, pero y con Ibius, que no se programa nada, casi me cuesta demasiado con los alumnos. Con R veo que me sacan de la U. Una Hombre, sí pregunta es bien conceptual. fácil y súper Sí, es bien fácil, pero cuando ya le agarran anda, imagínate si, fíjate que me ha pasado que los comentarios que me ponen es que pareciera que es más curso de Ibius que de pronósticos. Y solo son hacer clics en Ibius, pues ni siquiera tienen que programar. a la gran. Sí, les juro que me cuesta bastante. Una pregunta. ¿Por qué no se pudiera utilizar la fórmula de error estándar de la distribución muestral, la que vimos antes? Esta de acá. No, lo que vimos en el tema pasado de lo de hipótesis y todo esto. Ah, sí. Bueno, sí, lo pueden calcular de ahí también. Se puede tomar de ahí. Ah, Yo ok. creería que les debería dar el mismo. Ajá. Pues soy sincero, con esto, no lo he probado a sacar así. Yo lo saco con la regresión, pero a mi criterio debería ser el mismo. Creo que no debería haber cambio, pero el problema es cómo metes, o sea, tenés que calcular, por ejemplo, para encontrar ese error estándar, tenés que calcular desviación estándar primero. El problema, ¿sí o no? Sí.
tienes que encontrar el promedio también. ¿Sí? Entonces, tienes que calcular esos dos datos. En cambio, ahorita con esto que vamos a hacer, no tenemos que calcular ninguno de esos datos. Automáticamente Megastat agarra los datos y me tira el error estándar. No tengo que calcular la muestra, no tengo que calcular la desviación estándar. Y sí sería válido en el otro caso, tendría que tener como las ventas de tantos meses y hacer toda la estadística descriptiva de ese set, digamos, algo así. Sí, exacto, algo así. Ah, Digamos, ok. es lo que te digo, si Megastat ya te lo saca, aquí vamos a estarle dando como más vueltas, ¿verdad? Ok, gracias. Va. Entonces, vean, se vienen aquí a Megastat, ¿sí? Y nos vamos aquí donde dice correlación y regresión, ¿sí? Y acá vamos a utilizar el que dice regresión, perdón. Voy a regresar que... Vamos a utilizar este de regresión, miren. Voy a ver que alguien está escribiendo por acá. Lo malo de ellos es que es pagado. Vean que yo tengo, si alguien quiere Ibius, yo tengo uno que es portátil y no es pagado. Y no da problema. Y R es No, pero gratis. Eso es lo bueno, eso es lo bueno de R. cabal, como comentario, yo la verdad es que nunca he hecho eso en GeoGebra de la regresión lineal, pero sí se puede hacer. Así se puede hacer. Hay que meterse a hoja de cálculo y ahí está el modelo de regresión lineal. Como que fuera una... Ah, buenísimo. Pensé que no tenía GeoGebra regresión. No, sí tiene, pero yo nunca lo he usado. Pero Nunca sí lo has tiene. utilizado. Ok, perfecto. Va. Entonces, gracias Manuel por el aporte. Entonces, ya que estamos acá en correlación y luego aquí en regresión, le vamos a dar clic acá. ¿Sí? Entonces, vean, ¿qué nos pide acá? Nos dice ingresar la variable independiente o las variables independientes. En este caso, como solo tenemos una, pues solo vamos a ingresar una variable independiente. En este otro caso nos dice ingresar la variable dependiente. Entonces, ¿cuál dijimos que era nuestra variable independiente? El número de anuncios, ¿verdad? Lo seleccionamos sin el encabezado, por favor, ¿sí? Y luego la dependiente, que son ventas de auto, ¿sí? Lo colocamos. Vamos a utilizar un nivel de confianza del 95%, ¿sí? Entonces aquí le colocamos, miren, 95%. ¿Sí? Entonces le damos OK. ¿Sí? Entonces le vamos a dar acá. Va a dar error y ahí les va a tirar ya los datos, ¿sí? Entonces nos va a desplegar esto siguiente, miren. ¿Les dio? ¿Quién se quedó atrás o quiere que vuelva a repetir? Estamos bien. Bien, va, perfecto. Entonces vean, miren. Aquí, por ejemplo, este R, miren, es el coeficiente de correlación, ¿sí? Si se dan cuenta, es el mismo que nosotros ya calculamos anteriormente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al hacer esto ya no tienen necesidad de calcularlo aquí atrás, miren. ¿En cuánto tenemos acá? Yo, por ejemplo, lo cierro a... Perdón. Sí, miren, 0.937. ¿Cuánto tenemos acá? 0.937. Y este R cuadrado es el que hubiéramos tenido acá si lo hubiéramos colocado en la... solo permítame, lo voy a sacar por acá. Aquí también. Y colocamos presentar el valor de R cuadrado. Debería ser el mismo. Miren, exactamente es el mismo. 87.72. ¿Ya vieron que es lo mismo? ¿Ese P valor que saca al modelo qué es? Ese P valor es el que nos va a servir en la siguiente clase cuando ya empecemos a ver esto, pero con hipótesis. ¿Sí? En la siguiente clase vamos a ver esto ya con hipótesis. Entonces, con este P valor vamos a poder decir nosotros si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Ok. Entonces, perdón, ¿qué dijo que era R al cuadrado? R cuadrado es el coeficiente de determinación. Eso lo voy a explicar también en la otra clase, ¿sí? Ahorita, por eso solo les había puesto aquí coeficiente de correlación, porque solo hemos estado viendo ahorita, ¿sí? Yo les estaba diciendo que es exactamente lo mismo que calculamos acá. Por ejemplo, miren, este es el coeficiente de correlación, ¿sí? Este de acá, y es exactamente lo mismo que nos arrojó acá Megastat, ¿sí? Y acá tenemos el error estándar, miren, 2.16. ¿Cuánto nos había dado acá con lo que calculamos? Miren, 2.16. ¿Sí? Entonces,
era lo que les decía, que si lo hacemos de la otra manera, tenemos el error estándar, tenemos que calcular una desviación estándar, tenemos que tener un promedio, tenemos que tener una muestra. Entonces, tenemos que calcular más datos. Entonces, Megastat aquí nos lo arroja de una vez sin que nosotros calculemos esto que les acabo de decir. Entonces, no hay necesidad. Entonces, tenemos el error estándar, ¿sí? N, ¿qué es? N es la cantidad de observaciones que tenemos. Dice que N es igual a 5. Entonces, ¿por qué es igual a 5? Tenemos una observación, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Tenemos 5 observaciones. Y K, ¿sí? ¿Qué es? Es el número de variables independientes que tenemos. ¿Sí? Entonces, aquí voy a colocar variables independientes. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas variables independientes tenemos? Una, ¿verdad? Y abajo me coloca la variable dependiente. ¿Quién es la variable dependiente en este caso? Ventas de autos, ¿sí? Así es. Entonces, estos son los datos que me arrojan acá. Miren, ¿sí? Estos de acá los voy a ocultar. No quiero que se hagan bolas con ellos, ¿sí? Solo nos van a servir estos de acá. Los de la salida de la regresión, ¿sí? Estos que dicen regresión, ¿sí? Entonces, miren, aquí yo sé que le saca la ecuación y todo, pero digamos, aquí también Megastat me lo da. Entonces, miren, dice que el intercepto es 10, ¿sí? Eso quiere decir que es este 10 que está acá. Así que voy a copiar esto para acá. ¿Sí? Este 10 que vemos acá, ¿sí? Es el intercepto, efectivamente, miren, es este que está acá, ¿sí? Y la pendiente de la variable número de anuncios, ¿sí? Es 5, que efectivamente es este 5 que tenemos acá, ¿sí? Entonces, estos dos datos, que son los coeficientes, ¿sí? Son lo que nos van a decir cómo construir la ecuación. Entonces, yo tengo aquí, bueno, entonces, si la pendiente aquí fuera negativa, aquí nos hubiera salido menos 5, miren, ¿sí? Pero como es positiva, nos salió solo 5, ¿sí? Entonces, tenemos que, pues, finalmente quedó la ecuación, ¿sí? Lo mismo que tenemos allá. Y es igual a 5x, ¿sí? Más 10, ¿sí? Entonces, de esta parte de acá, nosotros vamos a obtener también, ¿qué cosa? Vamos a obtener nuestra ecuación, ¿sí? Esa es, de aquí también la podemos obtener. Entonces, ahora dice que para poder calcular, ¿sí? Intervalo de confianza se hace de la siguiente manera, ¿sí? Dice que el límite superior se va a hacer sobre el valor estimado más el valor de t por el error estándar, ¿sí? ¿Por qué valor de t? Porque ¿cuántos datos tenemos aquí observados? ¿Cuántos tenemos acá? 5, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso es que vamos a utilizar C, porque son solo 5 datos. ¿Se recuerdan que cuando utilizamos Z o T? Cuando tenemos, utilizamos T cuando tenemos ¿cuántos datos para abajo? 30. Menos de 30, ¿verdad? Utilizamos Z cuando tenemos 30 o más. ¿Sí? Bueno, entonces, como tenemos acá solamente 5 datos, ¿sí? Entonces vamos a utilizar T, ¿sí? Y el límite inferior dice que va a ser el valor estimado, ¿sí? Menos T por el error estándar, ¿sí? Entonces dice que T lo obtenemos, dice valor de T para un alfa con N menos 2 grados de libertad, ¿sí? O sea, N menos 2, ¿sí? En este caso nuestro N vale 5 porque solo tenemos 5 observaciones. Y ese valor lo podemos ir a buscar con esta tabla, pero yo les voy a, yo quiero que lo hagan con Megastat, ¿sí? No quiero que lo hagan con la tabla. Pero igual se los explico acá. Entonces, N de menos 2 nos dice los grados de libertad. Como tenemos 5, 5 menos 2 es 3. ¿Sí? Entonces, 5 menos 2 es 3, ¿va? Entonces lo ubicamos acá, miren. Como vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95%, entonces el nivel de significancia, que es este de acá, ¿sí? Es 0.05. Entonces nos ubicamos en esta parte de acá. Y el valor para ese dato que acabamos de tener es 3.182. ¿Sí? En Megastat lo podemos obtener sin necesidad de hacer esto, ¿sí?
Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Nos vamos a Megastat, ¿sí? Y nos colocamos en Megastat y decimos probabilidad. Vamos a utilizar distribución T, ¿sí? Entonces dice calcular T dada la probabilidad. Entonces, la probabilidad en este caso es nivel de significancia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el nivel de significancia acá en este modelo? Estamos trabajando con un nivel de confianza del 95. Rodrigo, disculpa, ¿a dónde te metiste para entrar a esa pantalla? Ah, lo siento, lo siento. Me meto acá donde dice probabilidad y luego aquí donde dice distribución T. Ok, gracias. Ujú. Okay. Entonces le damos ahí y punto. Dice que vamos a calcular el valor de T dada la probabilidad. Entonces, ¿qué probabilidad es la que estamos usando nosotros acá? 95%. Del 95%, exacto, ¿sí? Pero lo que nosotros debemos de colocar acá es el nivel de significancia. El nivel de significancia, pues, es la resta con el nivel de confianza, ¿verdad? Que en este caso, si tenemos 95, va a ser el 5%, ¿sí? Le colocamos acá 0.05. Tengo DF una, significa... Sí, claro. perdón, tengo una duda. Aquí no tienen que ver las colas. Sí, también. Entonces, ¿no sería, tendría 2 colas o solo una? Aquí serían 2. Entonces, ¿no sería la mitad? No, no, porque aquí le colocamos exactamente, digamos a Megastat solo le decimos el nivel de significancia y a él, si le ponemos 2 colas, entonces divide ese 0.05 dentro de 2. Ah, ya, gracias. Perfecto. Entonces colocamos 0.05 y luego aquí en grados de libertad pues es n-2. ¿Y n-2 cuánto era? Es, ¿verdad? Le colocamos 2 colas, ¿sí? Y le damos OK. Efectivamente, miren, nos dio que para este modelo, sí, que tenemos 3 grados de libertad, ¿sí? ¿Cuál es el valor de T? Es 3.182, ¿sí? Entonces, efectivamente, lo que encontramos acá, miren, grados de libertad 3, un nivel de significancia de 0.05 para 2 colas, ¿sí? Es de 3.182. ¿Sí? ¿Les quedó ahí? ¿Sí les quedó claro cómo lo encontramos? Solo pudiera repetir el concepto de grados de libertad, perdón. Ok. Los grados de libertad, ¿cómo los encontramos? Nos dice que los encontramos, ¿sí? Con n, o sea, el valor de n menos 2, ¿sí? Siempre menos 2. ¿Cuánto vale n en este caso? Vale 5, ¿verdad? Entonces, 5 menos 2, ¿cuánto es? 3. 3. Entonces, por eso es que aquí, por eso es que aquí decíamos grados de libertad 3. Si nos damos cuenta, aquí en Megastat colocamos nosotros también 3. Sí, solo no me recuerdo que era grados de libertad, perdón. Es que ese en sí el concepto. Ahí sí me agarraste. Ahorita no me acuerdo. Dice, vamos a ver. No me recuerdo, te soy sincero, ahorita no me acuerdo los grados de libertad para qué era en este caso. Pero déjame refrescarlo y con mucho gusto te lo digo. Pero no me acuerdo la verdad los grados de libertad. Ajá. Bueno, gracias. Ok, gracias. Entonces, ya que encontramos el valor de T, ¿sí? Nos dice que es 3.182. Entonces, ahora ya podemos calcular nuestro intervalo de confianza, ¿sí? El intervalo de confianza dice que se calcula como lo que habíamos visto, perdón, aquí anteriormente, ¿sí? El valor estimado más el valor que nos dio de T por el error estándar, ¿sí? Entonces, vayamos a calcularlo, ¿sí? Entonces tenemos, ¿cuál es el valor pronosticado? ¿Cuál era? ¿Recuerdan cuál era? Si nosotros colocamos 12 anuncios, vamos a vender 70 vehículos, ¿sí? Gracias, Cindy. Dice que los grados de libertad son la cantidad de información suministrada por los datos que usted puede gastar, estimar los valores de parámetros de población desconocidos y calcular la variabilidad de esas estimaciones. Los grados de libertad también se utilizan para una distribución específica. Está un poquito como ambiguo.
Voy a buscar el concepto, un concepto más, que les deje más claro esto para que se los pueda explicar, ¿sí? Gracias, Cindy, por el aporte. Sí. Caballo, me quedé un poquito así también. Gracias, Cindy. Okay, entonces, como les decía, nosotros decimos que al colocar 12 anuncios vamos a vender 70 vehículos, ¿sí? Entonces, nos dice que tenemos 70 vehículos, ¿sí? Entonces vamos a tener el intervalo superior, ¿sí? Y el intervalo inferior, o al revés, mejor, perdón. Intervalo inferior e intervalo superior, ¿sí? Entonces, vamos a calcularlo, ¿sí? Entonces tenemos que es 70, ¿sí? Más la multiplicación del error estándar, del valor de t, ¿sí? El valor de t que es, nuestro valor de t es 3.182, ¿sí? 3.182 por el error estándar, que el error estándar es 2.16, ¿sí? Entonces, tenemos que nuestro intervalo, este era menos, perdón, que es el inferior, menos. Entonces tenemos que el intervalo inferior es 63 y el intervalo superior va a ser, perdón, solo voy a cerrar esta de acá. Por error estándar, aquí está. Entonces tenemos finalmente que nuestros intervalos nos quedan de la siguiente manera, ¿sí? Dice que el intervalo inferior es de 63.13 y el intervalo superior es de 76.87, que sería exactamente lo mismo que nos dio acá, miren, ¿sí? Entonces dice, límite superior 76.87 y límite inferior 63.13. Es efectivamente lo mismo que encontramos en Excel, ¿sí? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? ¿Sí? Se interpreta de la siguiente manera. Dice, si se ponen 12 anuncios en una semana, se espera que con un 95% de confianza se puedan vender entre 63 y 77 vehículos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, obviamente no podemos decir 77.87 vehículos o 63.13 vehículos, ¿sí? Entonces, siempre lo vamos a redondear dependiendo de qué tengamos acá. Si podemos aproximar, pues, si está por encima de 0.5, aproximamos al intervalo, al número siguiente. Si está por debajo de 0.5, lo ponemos el intervalo inmediato, sí, anterior, ¿sí? Licenciado, Entonces, perdón, ¿dónde sacamos el 2.16? ok, ese lo sacamos de acá, miren. Cuando corrimos la regresión nos sale acá, ¿ve? Ah, ok, ya me ubiqué. Perfecto. Va, entonces, eso sería, ¿sí? Lo que nosotros vamos a inferir, o de que de esta manera podemos inferir digamos, una inferencia un poquito tal vez más acertada de lo que puede pasar, ¿sí? Entonces ya no solo le podemos decir, mire, con un 95% de confianza, yo le puedo decir que usted va a vender entre 63 y 77 vehículos y coloca 12 anuncios en una semana, ¿sí? Entonces, eso sería lo que íbamos a ver el día de hoy. No sé si alguien tiene duda de cómo se calculan los límites, cómo es que se interpretan. Solo puedo ver cómo calculó el intervalo superior, por favor. Claro, con gusto. O sea que el inferior solo la diferencia es de que se resta el 3.182. Así es, ¿sí? Ah, ya. Ujú. Gracias. ¿Alguien más que tenga dudas? Sí, no. No, de mi parte no. No, licenciado, todo. Ok.
Entonces, vean, eso sería todo por hoy. Como les dije, la clase de hoy iba a estar un poco corta, ¿verdad? Entonces, no les quitaría más tiempo, los dejaría que vayan a descansar. Hasta que hagamos la tarea. Les prometo que la tarea va a estar fácil también. Y entonces, sí, lo que sí no les puedo ofrecer, que no les vaya a pedir que analicen, por ejemplo, la tarea, ¿sí? Porque sí va a haber tarea, José. Entonces, porque, por ejemplo, en la tarea, todo lo que vimos ahorita, por ejemplo, de, mire, ¿y qué pasa si coloca tantos anuncios? ¿Y cuál va a ser el intervalo de confianza? Mire, el intervalo de confianza es tal, ¿va? Ok. ¿Qué pasa si llega a suceder que ponga menos anuncios? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cositas son las que yo les voy a preguntar en la tarea o en el corto, ¿sí? Y que también vamos a ver en el caso de la otra semana, ¿sí? Que vamos a estar analizando, ¿sí? En la clase. Entonces, eso sería, como les decía, todo por el día de hoy, ¿sí? Entonces, si alguien más quiere agregar algo. Dice, vamos a ver, con los intervalos vamos a usar decimales en las respuestas. Los valores enteros. Ok, solo para cuando, dependiendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros ahorita acá hablamos de vehículos, no podemos decir 76.87 vehículos. Pero si hablamos de pesos, por ejemplo, ahí sí podemos decir, mire, tiene que pesar 76.87, pesar entre 76.87 gramos o entre 63.13 gramos. ¿Sí? Va a depender de qué variables estemos analizando, ¿sí? Mira, y si la muestra hubiera sido mayor a 30, es el mismo concepto para sacar los grados de libertad. O sea, En este caso, lo que utilizamos acá no son grados de libertad, sino que solo vamos a encontrar el valor de Z o el nivel de confianza. Ok. ¿Sí? No les voy a colocar uno de esos, no se preocupen, ¿sí? Ok. Tranquilos. Va, perfecto. Entonces, ¿alguien quiere agregar algo más o tiene alguna duda? Todo bien, licenciado. ¿Todo bien? Bueno, entonces los dejo por el día de hoy. Espero que tengan un feliz fin de semana y pues que logren disfrutar todavía un poquito de la tarde de la lluvia para descansar. Y sería todo. Que tengan una excelente semana. Gracias, igual. Igualmente, feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias. Feliz tarde.